Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio, capítulo de hoy, trigo. Vamos a hablar de trigo, pero vamos a abrir bien los ojos, porque no vamos a hablar solamente de trigo que en este momento está dando vuelta y no terminamos de vender. No vamos a hablar de la apertura de 2.200.000 toneladas de ROE y todo lo que muchos analistas dicen que podrían ser 4, 5, 6 millones de toneladas que nos quedan dando vuelta, que podrían ser dólares, plata para la gente, distribución del ingreso, etcétera. Vamos a hablar de mercados y vamos a hablar sobre todo de cómo nos preparamos. Acá ya lo hemos dicho, lo hemos hablado con muchos de los actores que tienen que ver con la cadena granaria, que es cómo nos preparamos para esta campaña 2015-2016. Hay una frase que usted me la escucha siempre, es: vamos a sembrar con un gobierno, vamos a cosechar con el otro, pero tengamos la sembradora preparada. Bueno, estamos con Leandro Pierbattisti, gran amigo, especialista en trigo, y un hombre que tiene, además, y esto me parece importante en esta nota, la lectura del mundo. Porque, ojo, yo soy un optimista de pensar, vamos a 16, 17, 18 millones de toneladas, sembremos 1 millón de hectáreas más, vamos con todo, con trigo. Y lo que él seguramente nos va a decir es, ojo, a ver si todavía no lo podemos meter, hay mercados que perdimos, bajamos la cortina en muchos lugares muchas veces y cerramos los buques para exportar. Y además estamos vendiendo calidad que a lo mejor se desarma. Entonces, la pregunta es, ¿nos van a abrir todos esos mercados? Leandro, bueno, son mis grandes dudas existenciales, ¿no? Yo estoy fogoneando algo que vos también, Raúl Dente, todo el equipo, Gustavo López, ¿no? Que es la oportunidad del trigo, ¿no? Los que amamos este cultivo, que sabemos que es un cultivo noble, que la Argentina tiene tradición, tiene mercados, quiere ir para adelante, queremos tratar de tener por lo menos 1 millón y medio de hectáreas más y queremos tratar de llegar a 16, 17 millones de toneladas, ¿no? Entonces, primera pregunta ¿es un año para esa oportunidad? Segunda pregunta es, ¿llegaremos a vender todo o a ver si todavía tenemos abierto ROE, sacamos la retención y después el trigo no tenemos que hacer? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Ricardo, siempre es un placer gracias para mí. Y sí, como lo decís, antes de responder y hablar un poco de ese tema, por supuesto, el trigo yo creo que hay que seguir apostándole. El 70% a nivel mundial del trigo que se consume en el mundo va a destinación humana, es decir, solamente 1/3 es consumido por los animales. O sea que cuando se habla de trigo se habla de pan, de harina, no se habla no es un producto forrajero el trigo. Dicho sea de paso que si hablamos de calidad justamente porque el valor agregado no está en hacer trigo para dárselo a los animales, sino para el consumo humano. Y como bien vos sabés, a nivel mundial está habiendo un proceso de urbanización muy importante. Y otro fenómeno que es largo para explicar, pero que sí está totalmente comprobado, es que el pan generalmente se consume en la urbe, se consume en las grandes ciudades. Dicho sea de paso, lo que quiero decir con esto es que a largo plazo el trigo es alcista porque cada vez va a haber más gente que vive en las ciudades y menos gente viviendo en el campo, y por ende va a haber cada vez más consumo de pan, más allá de la cuestión de la dieta, que si engorda o no, pero va a haber un consumo de hidrato de carbono, no necesariamente en forma de pan, porque se están haciendo cada vez más galletitas Hoy en día el proceso de la harina es muy speciality, ¿no? Pero bueno, todo esto para decirte que es un cultivo que me parece que el mundo está apostando y nosotros deberíamos... Descontando las pastas, además, ¿no? Descontando las pastas porque pastas es otro tema, porque pastas, por ejemplo, Egipto es un país interesante, ¿no? Muy interesante. Lo que pasa es que cuando uno habla de pastas tiene que diferenciar pastas a base o de trigo pan o bases a base de trigo candial. Claro, Egipto, por ejemplo, el primer importador mundial de trigo pan, el 80% de las pastas que las hace en base de lo que es harina de trigo pan. Mientras que países como Marruecos o Argelia, la pasta es 100% candial. Italia, Europa... y Italia, por supuesto, también. Italia es un país excelente en cuanto a que ellos importan trigo, lo que se llama, trigo, se dice trigo duro en el mundo, el darum, pero el trigo duro es otra cosa acá, el trigo candial. Ellos lo que hacen es importar trigo candial normalmente barato. Italia es un país que le pone mucha presión a los exportadores para comprar un trigo candial barato y después te exportan esas pastas excepcionales que le dan mucho valor agregado. Ahora, entonces, para largo plazo el trigo va a seguir creciendo como crece la humanidad. Largo plazo, en primer lugar, el consumo va a seguir creciendo. De hecho, cuando vos ves estos últimos 3 años, estos últimos 2 años de reconstitución de trigo all wheat, está todo mezclado porque el trigo, el balance triguero hoy en día a nivel mundial es totalmente pletórico, son 725 millones que dice el UDA, hay mucho trigo y mucho inventario dando vueltas, pero estamos hablando de trigo todo confundido. Lo que sí falta mucho
hoy en día, mismo la situación actual, es en los trigos de calidad, ¿no? Ahora, trigo de calidad, estoy hablando de trigos pan con proteínas mínimo, no estoy hablando de un trigo de 15% de proteína. Ahora bien, hay, más allá de la reconstitución de stock, el consumo, fíjate que sigue aumentando. Si bien este año tenemos una producción por encima del consumo, el consumo sigue aumentando y va a seguir aumentando, porque ya de por sí China, por ejemplo, a partir del 2010, es la primera vez en la historia que la población rural se equiparó, con la población urbana, y ese tren, esa tendencia va a seguir siendo, y no solamente en China, en todo el sudeste asiático, va a haber cada vez más, como repetí anteriormente, va a haber cada vez más gente que viva en las ciudades, menos en las zonas rurales, y eso va a hacer indefectiblemente aumentar el consumo de estos carbohidratos. Parándote un minuto ahí, cuando vos me hablas de todo eso, y yo decía utópicamente, si este año hicimos 12 millones, según el Ministerio de Agricultura, casi 14 millones, yo estoy hablando de 16, 17, en teoría colocar 3, 4 más es como que son 3 pancitos. Yo te digo la verdad, yo creo que hoy en día hablar de 15, 16 millones de toneladas, creo que nos quedamos, hoy me parece que en lo que respecta a la condición argentina actual, ese número me parece que nos quedamos un poco de hace 5, 6, 7 años, porque con todo este proceso que ahora vamos a charlar de restricciones de exportaciones, de una política realmente muy mal aplicada, lo que no vimos, que lo que más vimos fue la caída de área, pero no vimos todo el aumento de rindes que han habido. Después podemos estar de acuerdo con qué variedades, es otro debate, pero hoy en día hay algo que es realmente una constatación, que el rinde medio argentino hoy por hoy, a nivel nacional, comparado hace 10 años, aumentó, lo cual hace que lo que hoy no vemos, ese hectariaje suplementario del cual vos hablabas, 1 millón y medio. Pero si volvemos a sembrar 5 millones y medio, yo creo que más, vamos a superar esos 15 millones. Ahora bien, lo vamos a superar, pero ¿en qué condiciones? Y yo creo que me parece, que a mí lo que me apena un poco y sinceramente me preocupa, es lo poco que se habla hoy en día del mercado. ¿Por qué se habla poco del mercado? Bueno, vos ya lo dijiste, 12 millones para mí es un número este año de producción razonable. Agregale 2 millones de toneladas de carry, para ser prudente, son 14 millones. El año pasado, en la Argentina, en 2014, se molieron 5,5 millones de toneladas, con muy poca exportación de harina, porque está incluida la harina, 300.000 toneladas. Ponele que con 700.000 toneladas de harina de exportación, que si pudiese, porque ahí se necesitan los permisos, pues ponele, necesitamos 6 millones y medio de toneladas de molienda. Ponele, por las dudas, vamos a agregar 500.000 toneladas más, vamos a reservar para el mercado interno, dentro de ese mercado interno está el mercado de exportación de harina, reservemos 7 millones. Si me seguís los cálculos, 14 millones menos 7 millones son 7 millones de toneladas de saldo exportable en mitad de febrero, donde creo que nadie puede decir que en mitad de febrero uno no tenga una idea relativamente importante de cuál fue la cosecha. Hoy en día ya se conocen cuáles fueron los datos de producción. Ahora bien, 7 palos de saldo exportable y solamente se abrieron 2,2 millones de toneladas. Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa que ahí está el grave error. El grave error no solo está en esa cuantificación del mercado que hace de por sí que la cuantificación del mercado actúa como una sobreoferta, y cuando vos actuás en un mercado de sobreoferta, no hay que hablar de capacidad de pago, hay que hablar de voluntad de pago. Yo como comprador, y acá no estoy hablando de la exportación, del amor, y no estoy atacando a uno o al otro, porque lo peor que podemos hacer, creo, es atacarnos entre nosotros. Sí. Sobre todo no hacer eso. Estoy hablando soy comprador, pero no hable de trigo, comprador de tornillos. Si vos tenés 800 tornillos en vez de 20, vos, más que capacidad, ¿cuál es tu voluntad de pago de mejorar ese precio? No vas a mejorar ese precio en la medida que vos tengas una sobreoferta. Y en esta misma tesitura de restricción cuantitativa de exportación y cualitativa, ROEs y retención, hablemos de dos países que están aplicando esa política actualmente, que es Ucrania y Rusia, y fíjate la diferencia mismo en ese tipo de política, lo que están haciendo estos países. Y un ejemplo, Ucrania, desde el 2011, 1 de julio de 2011, donde empieza la campaña comercial, 2011-2012, hasta el día de hoy, pasaron de una política de cuantificación ROE a una política de memorándum. ¿Qué es un memorándum? Lo acaban de firmar hace 3 semanas. Se dieron cuenta que durante 3 años de ROEs
toda la gente en vez de hacer trigo hacía cada vez más maíz, que es mucho más rentable. Dijeron, miren muchachos, tenemos mucha inflación, tenemos un mercado interno que se nos puede disparar el precio, no tienen mercado interno a término, porque la mejor manera de tener, de poder temporizar esos vaivenes que se pueden repercutir en el precio final es el mercado a término, no es haciendo ROEs. Claro. ¿Qué hicieron los tipos? Memorándum. ¿Saben lo que es un memorándum? Lo acaban de firmar hace 3 semanas. Son una reunión, 3 reuniones anuales con los exportadores, como acá sería el equivalente del CIARASEC, y entonces dicen, miren muchachos, yo no quiero cupo, la exportación está totalmente abierta, compren, exportan lo que quieren, eso sí, vamos a reunirnos, la segunda reunión, la primera es antes de la campaña, para ver cuáles son los números de un lado del otro, la segunda reunión mitad de campaña, y fue esta la reunión mitad de campaña que dijeron, muchachos, está difícil la cosa, vamos a reservar 1,5 millones de toneladas de exportación, no vamos a anular barcos, ustedes si ya tienen contrato los respetamos, claro, y vemos. Y la tercera reunión de fin de campaña. Todo esto para decirte que la Argentina, yo no estoy de acuerdo con este sistema de cupos, pero podría hasta mejorarse ese sistema de cupos. ¿Sí? Claro. Y la segunda, ¿cuál es? El ejemplo, Rusia retenciones. Rusia aplicó retenciones ¿Sigue al con trigo. retenciones? No, sigue no. Esto lo aplicó en enero, esto lo anunció en enero, fecha de aplicación del 1 de febrero hasta el 30 de junio. Pero mirá lo interesante que hace Rusia. En primer lugar, muy interesante que digamos no es porque es una retención de un 15% sobre el precio FOB, los 23 como acá, pero ojo, 15% más, $7,5 euros la tonelada y tiene que ser un mínimo de 35 euros la tonelada, ¿sí? Mínimo la retención, más allá de ese 15% más 7,5, tiene que ser 35 euros mínimos la tonelada. Si bien se aplicó la retención desde el 1 de febrero hasta el día de hoy, Rusia exportó 400.000 toneladas. Son tan competitivos que, de todas maneras, no es lo mismo que exportar 1,5 millones como venían exportando. Pero vos fijate lo que hizo el gobierno ruso. Esta semana Putin estuvo en Egipto, ahí vos sabés que Egipto es el Brasil de ellos. Egipto se convirtió, Rusia se convirtió en Egipto, en Argentina, y Egipto se convirtió en Brasil. Claro. El primer mercado de exportación de trigo, estoy hablando de un país que exporta 22 millones de toneladas este año, es Egipto. ¿Qué hizo? Los tipos dijeron, bueno, aplicaron retenciones para evitar el embargo que hicieron en 2010-2011, porque están en una situación muy difícil porque no saben qué producción van a tener el año que viene. Están hablando ahora con el presidente y presidente, diciéndole, flaco, está bien, retenciones, pero a vos vamos a negociar a ver si te puedo eliminar a vos la retención. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Están en una óptica que no es de mercado libre, no están haciendo bien las cosas, pero por hay lo un menos acuerdo. Son pragmáticos, pero Ricardo, claro. ¿me entendés? Te estoy diciendo, hay un acuerdo bilateral. ¿Por qué? Porque Rusia sabe que tiene que privilegiar a su principal mercado, que es Egipto, pues tiene la misma condición de nosotros, están justo al lado, tiene una relación geográfica, y nosotros en más, no solamente tenemos una proximidad geográfica con Brasil, es una proximidad cultural. En ese caso Egipto no la tiene con Rusia. Y vos fijate cómo lo que te estoy diciendo acá, con el mismo esquema de intervención, se podría hasta mejorar. Ahora bueno, olvidemos ese esquema, porque yo creo que no va a cambiar, y vamos a esta campaña 15-16. Y sobre todo a nivel comercial 14-15. Hablamos ya de las restricciones que tenemos. Tenemos 7 palos de saldo exportable. Sí. La pregunta que hay que hacerse, ¿podemos exportar esos 7 millones de toneladas? Hoy en día la grave dificultad que tenemos, que 2.200.000 solamente de apertura, y el grave problema es que el tema no es necesariamente también el tema del precio, si bien por supuesto lo principal, porque el productor está realmente a pérdida en todo sentido, pero lo interesante me parece en esta cuestión de justamente del precio es si tenés mercado. Y hoy en día, en lo que es condiciones cámara, en lo que es un trigo estándar, no tenés mercado. Y hoy en día hay mucha parte de ese volumen de trigo argentino que no tiene mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que mismo si vos quisieras hoy reventar tu trigo, no tenés nadie que te lo compre. O sea que este fenómeno de restricciones no solamente provoca descuentos y provoca una transferencia de riqueza de un productor hacia otro eslabón, donde debería haber un equilibrio entre todos los eslabones.
y encima el Estado está presente ahí, porque el Estado gana menos plata también por una cuestión de liquidación de divisas. Entonces estamos haciendo mal las cosas. ¿Por qué deberíamos transferir de un eslabón a otro? ¿Sí? Entonces, justamente con eso lo que te estoy diciendo es el tema de no solamente es un problema de precio, es un problema de no hay mercado. Ahora, ¿qué mercados están? Tengo una preguntita. 2,2 es lo que se abrió. Ahora, de estas 7 que estarían sobrando, ya hay operaciones. O sea, los exportadores ya tienen, digamos, calces de operaciones. No es que vendimos nada más que 2,2, ¿no? No. Debe haber 2 millones más dando vuelta. Mirá, el tema está que... Para ver lo que sería el neto que nos quedaría sin vender más allá de que se abra. La cuestión es la siguiente, y es una muy buena pregunta. Según lo que yo ahora, los datos creo que era 4,5, el sector comprador, hay más o menos una declaración de compras de 4 millones y medio de toneladas. O sea que están faltando 2,3 de ROE para porque tenés 2,2 más 2,3 estarían los 4,5 tuyos. Exactamente, el tema está que en primer lugar, vos para emitir un ROE ya tenés que tener, vos emitir un ROE es sinónimo, emitir un ROE y está lo que se llama la emisión, que es la previa a la presentación. Claro. Vos presentás un ROE y después te lo emiten. Cuando hay una emisión ya de por sí das por descontado que hay un contrato ahí entre un exporter y un importador. Sí. Ahora, toda la compra que vos haces desconectado, porque uno estás obligado a comprar o a no comprar en función de los ROE que te dan. Dicho sea de paso, es lo que está sucediendo estos últimos años. ¿Cuál es una estrategia? ¿Qué es la estrategia sana de cualquier persona que trabaja en este mercado? ¿Qué es? Que vos tenés tu propia visión de mercado y si vos estás en un mercado sobreofertado, tu importancia radica en el hecho, es sobrecomprarte, más allá de la autorización, y después verás. Es una posición de especulación. ¿Por qué? Porque si después no te dan la autorización, vos te quedás con sobrecompras. El tema está que esa es la cuestión. Ahora, la cuestión es la siguiente. Se puede debatir por qué se sobrecompra el mercado si hay solamente 2,2 millones de autorizados. Pero lo que habría también que analizar, ¿cuál es la performance que hubo de esas exportaciones? Habrás dado cuenta, no quiero ser así indirecto, en estos últimos tiempos se habló de tweet, viste, cuánto se autorizó, cuánto se vendió. Lo que es perverso en ese sistema es que cuando vos tenés poca mercadería no te doy ROE porque el mercado está tenso. Y cuando sobra mercadería no te doy ROE porque ¿para qué te lo doy si no exportás? Eso me parece que intelectualmente es un grave error, porque es de conocer cómo funciona el mercado. Y lo que a mí me parece, y eso sí me preocupa, es que hoy en día el que no está comprando, y habría que analizar por qué, si querés lo charlamos, es Brasil. Claro. Porque vos pensás que desde el 1 de agosto del 2014 hasta el 31 de enero de este año, Brasil compró 2,6 millones de toneladas. Prácticamente no es nada. El año pasado, la misma periodo del año, eran 3,8. 1.200.000 toneladas menos que el año pasado. Sabiendo que tienen un problema de calidad impresionante, no en Paraná, pero en Río Grande do Sul, bastante importante. ¿Cuál fue la estrategia de este año de Brasil? Precios bajos, especulo. ¿Y cuál es la especulación? Vamos a comprar la Argentina. Cosa que no fue, acordate, el año pasado. El año pasado estaban desesperados, en diciembre querían comprar, diciembre del 2013, y no pudieron comprar porque en realidad no había autorizaciones. Ahora no hay mercado. Y lo que eso sí hay que tener en cuenta es que, ¿qué es lo que está pidiendo Brasil? Vos fíjate que cuál es el comportamiento hoy del mercado exportador en la Argentina. Te pido 10,5 de proteína mínimo y 78 de pH. Acostumbremos a hablar en base seca, no en base húmeda, porque nos subestimamos en el mercado. 10,5 de proteína base húmeda es 12% de proteína. ¿Sí? 12% de proteína. Toda la vida Argentina pidió eso. El tema está que la Argentina no lo pide, o el que necesita originar no te lo pide o nunca te lo pidió, porque la Argentina, Ricardo, toda la vida tuvo 12% de proteína. Claro, el tema está que hoy por hoy, si estamos insistiendo, no me pongo en esa vereda, pero si hoy por hoy tenés contrato que te piden mínimo 10,5, si no nada, habría que analizar por qué aparece ese 10,5 de proteína. Toda la vida Brasil. Ahora, de que toda la vida Brasil haya tenido un sistema de panificación con 12% de proteína y es cada vez más exigente, y eso a nivel mundial, el molino se está convirtiendo cada vez más exigente. El tema está que es otro debate, ¿por qué si estos toda la vida tuvieron 12 y si nosotros le enviamos 13 porque nunca pudimos valorar
ese diferencial. Pero ese diferencial de calidad, en realidad, Brasil nunca lo pagó y no está dispuesto a pagarlo. Ahora, el tema está que lo que te estoy diciendo es que tenemos un doble problema. Tenemos un problema interno de restricciones, un problema interno donde estadísticamente, si seguís los informes de calidad que hace la Argentina, que son realmente, los recomiendo a nivel mundial, brillantes, que sean tardíamente, porque acá nosotros lo publicamos luego que termina la campaña, mientras en otros países lo publican antes, pero a nivel científico es muy interesante porque hay datos realmente verdaderamente comerciales. Y en esos informes de calidad que hace la cadena comercial argentina, estamos viendo desde el 2008-2009 en adelante una caída de proteína. En algunas regiones la caída es menor que otras. La región del sudeste, por ejemplo, tuvo el año pasado un repunte relativamente importante, pero estamos teniendo. Ahora, el tema está que me parece que necesitamos un debate. Mi propuesta sería crear una mesa nacional de trigo. Hay que generarla. El mismo problema tuvo por otras razones Uruguay, la crearon en el 98-99. Cuando hablo de una mesa nacional de trigo, no estoy hablando de los operadores, estoy hablando de todos, que estén los semilleros, que esté toda la cadena, y debería ser importante que esté el Estado también, pero un Estado fuerte, en el sentido de un Estado que tenga decisión, que tenga poder, y en eso estoy hablando ministerios que tengan no solamente la voluntad, porque en política agrícola con voluntad no vamos, se necesita la voluntad, pero necesita también el poder. Y eso lo necesitamos, ¿por qué? Porque la preocupación, ¿cuál es? Yo no quiero decir con esto que si estamos teniendo una caída de calidad, el peligro, ¿cuál es? Que venga cualquiera y diga, vamos a modificar parámetros de estándar. Y es muy delicado eso, Ricardo, porque hay que tener cuestiones también en mente, no solamente internas, sino externas. El tema está que hoy en día Brasil está posicionándose y está levantando la mano diciendo, muchachos, necesitamos lo que toda la vida necesitamos, pero nunca lo dijimos. Y lo que quería decir con esto, que la calidad, no estoy hablando de un enfoque de calidad en sentido de agregarle un valor agregado para tener un mayor FOB. Acá lo que estoy hablando es tener una calidad mínima que Argentina siempre tuvo para atacar diferentes mercados. En resumen, Ricardo, vos tenés, en primer lugar, lo que hay que decirle al telespectador es que en lo que refiere al mercado de exportación, con un trigo por debajo de 9,5 de proteína no lo podés exportar en lo que es trigo panadero. Necesitas un trigo de 11% base seca mínima, ¿sí? Ahora, un trigo de base seca mínimo de 11, estás totalmente acotado en lo que respecta a mercados. Los únicos mercados que te aceptan 11% de proteína mínima y con rebaja, tenés a Egipto, ¿sí? Y tenés a Argelia. Y nosotros, el privilegio que tenemos, y a la vez también puede ser una amenaza con respecto a este problema, es que todos los países que tenemos nuestros limítrofes, no solamente en Brasil, pensá en Colombia, pensá en México es más América Central, pero pensá yo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque todos piden proteína mínimo de 12%. De 12% de proteína. Y África del Oeste, que nosotros estamos enfrente y tenemos diferencial bueno con respecto a flete, hablo de un países típicos que Argentina siempre estuvo presente, estoy hablando de Camerún, estoy hablando de Senegal, estoy hablando de Costa de Marfil, te piden mínimo 12. ¿Qué significa esto, Ricardo? Que si no tenés 12 de proteína, es decir, 10,5, vas a tener que irte a mercados donde, mirá, te pongo un ejemplo, me traje hasta para decirlo, viste, los números son precisos y vos mirá lo que pasó. 15 de enero del 2015, la anteúltima licitación del primer comprador del mundo que se llama GASC, que es la Oficina Pública de Egipto. Argentina propuso una oferta de trigo, después te voy a decir cuáles especificidades, pero son entre 11,5 de proteína y 11. Uno de los mercados menos exigentes del mundo, ¿por qué? Porque sobre todo en Falling Number te piden solamente 200. Francia tuvo graves problemas de Falling Number este año, por eso se volcaron a Egipto. Nosotros Falling Number nos sobra. Fíjate que Argentina presentó un FOB de 249, un flete, el flete está muy bajo los fletes, que eso hace que puedes tener oportunidades para alejarte, pero te mata la competencia también, porque significa que se te pueden acercar. Definitiva, costo y flete, Alejandría, $267, en paridad con el trigo más barato del mundo, que es Francia, 268. Del 15 de enero pasamos al 3 de febrero, último tender, la última licitación del gas, 3 de febrero. Francia presentó un FOB de 221
contra 256 con un flete 14, lo cual hizo que el costo y flete de Francia pasó de 268 a 235 dólares. ¿Sí? Y eso significa que vos, hoy por hoy en Egipto, para estar en paridad con Francia, tenés que necesitar un FOB de 205. Claro. Ahora, yo le digo eso a un productor, o digo esto, un productor me va a escuchar y decir, este tipo es un hijo de P. Porque está diciendo que hay que reventar. Yo lo que estoy diciendo, lamentablemente, es que tenemos un doble problema. Tenemos un problema interno porque hay gente que es responsable de este tipo de políticas, que no está absolutamente viendo el mercado, y tenemos un problema de frente interno porque el mercado mundial, Ricardo, es doloroso decirlo, no le importa si vos tenés ROEs o no, si vos tenés... El mercado mundial lo que quiere es precio y calidad, claro, es servicio. Servicio implica también que no haya huelgas en los puertos y otras cuestiones. Si vos no tenés eso, te encontrás en esa problemática. O sea que volviendo entonces a esta hipótesis de campaña 2015-2016, lema, sembrar con un gobierno, cosechar con otro gobierno. Lo que habría que decirle uno a los potenciales ministros de Agricultura de los candidatos es, mire, esto no es que va a ser tan fácil. Usted se va a encontrar de repente con 7 de consumo interno, 7 a 9 para exportar, de las cuales a lo mejor de esas, suponete 8 que nos quedaran para exportar haciendo una buena siembra, 1 millón de hectáreas más. Si vos tuviera, estás hablando, perdón, de la 2000, sí, nada, te van a la próxima. No, esta ya la doy por- 2015-16, en condiciones normales tenemos 8 millones. Sí, incluso deberíamos tener 10. Sí. Porque te cuento esto, nos van a sobrar seguramente 2 o 3. Me estoy olvidando del carryover. Entonces, si tenemos 10, vamos 10 imaginando millones. vos y yo, y te dicen, escúchame, usted va a validar la mesa del trigo, me convencieron. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a San Pablo, empezamos a romper Yo la primera los cuestión, quilotos de allá, a ver si conseguimos 4 o 5. yo si fuera funcionario con libertad de palabra y con relativamente poder, yo lo quisiera a partir, me reuniría antes de la siembra, pero va a ser complicado. Pero lo que haría, la campaña que viene con unas nuevas autoridades, no empezaría por empezar a... en primer lugar, va a haber libertad de mercado, con lo cual los traders van a poder trabajar y van a empezar a exportar. Sí. Y puede haber complicaciones por todo lo que decís. Yo la primera cosa que haría, mi primer viaje protocolar sería ir a encontrarme con las autoridades brasileñas, decirles, miren muchachos, la cuestión cambió, y no decirle yo esto, no. Vengo acá, como está haciendo Canadá actualmente. Canadá hace 3 años que se está enfrentando a problemas de calidad, dicho sea de paso de que disolvieron todo un aparato público que tenían con respecto al manejo de calidad que era la junta que ellos tenían. ¿Y qué está haciendo Canadá? Canadá va todos los años a Brasil y le dicen, ¿cuál es su problema, señor? ¿En qué se queja? Ir, yo creo, a Brasil diciéndole, necesitamos realmente que nos expliquen cuáles son sus demandas, y realmente, dicho de otra manera, Ricardo, es un poco el viaje de Putin con Sisi, con el presidente de Egipto, es tratar de reanudar, y no estoy mezclando lo público con lo privado, porque en esto no estoy diciendo que el Estado es el que va a salir a comprar o a vender el trigo, no se trata de eso. El tema está que tenemos una imagen como país que creo que frente a Brasil se deterioró, y eso ya habla de una imagen ya a nivel público. Y después, que el propio mercado, no estoy diciendo que sea un funcionario que va a venderle trigo a Brasil. No, pero yo creo que es importante que haya la mesa, eso. Más el Estado, más Eso Cancillería, más agregadurías, que te abran la puerta. Mire, le presento a Niquenio Pierbatiste, Niquenio Bindi, bueno, vienen acá, y vos tenés un lugar, un ámbito donde te pasás 2 o 3 días en San Pablo y decís, mira, muchachos, mi objetivo sería decir, acá, viejo, nos tenemos que ir los dos metiendo 4 o 5 millones de toneladas. Totalmente. La otra es, hacemos un viajecito por Grecia, le decimos que somos mejores tipo que Putin, que tenemos un trigo de 11,5, le hacemos una oferta y le colocamos 3. Ricardo, Francia le acaba de vender por primera vez en su historia el avión que se llama Rafale, el avión Rafales, esos aviones de guerra que produce una empresa que se llama Dassault, ¿sí? En Francia, primera vez en historia, 5.000 millones de euros de contrato con Egipto. ¿Quién lo vendió? Lo vendió el ministro de Defensa. Ahora, ¿quién vende el avión? El ministro de Defensa no tiene aviones. Claro, pero hay una cuestión de presencia comercial. Y la segunda cuestión que haría también es que si yo tengo información, que estoy convencido que hay información en la Argentina de calidad, yo esa información la consolidaría y trataría de despolitizarla también. Y esa información que esté, porque yo te digo, Ricardo, vamos a tener 10 palos de exportación.
¿quién puede, y yo como acopiador lo puedo decir, es el negocio perfecto para un acopio, el hecho? Voy a decir, ¿cuál es el problema? Brasil necesita 12% de proteína, nosotros te hacemos el barco. Ricardo, nosotros estamos en condiciones de hacer el barco. El problema es que nosotros no podemos hacer un barco, ni el exportador tampoco, si vos tenés un mercado que está totalmente cerrado. Hoy se mejoraría mucho más las cosas si pudiésemos, al menos, tener una apertura global, porque la apertura global que te permite, Ricardo, te permite decir, che, locos, en este lugar mío de originación, si tengo un problema, bueno, me voy un poco más lejos. Ahora, cuando te vas un poco más lejos con lo que cuesta el flete en la Argentina, ¿qué te vas a ir más lejos para que no saber después si vas a embarcar o no? Claro. Entonces, la segunda cuestión es, bueno, de los 10 millones de toneladas que tenemos, bueno, ¿cuáles son las calidades? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Para qué? Porque acá se trata de que el productor gane más dinero, se trata de que el acopio, cuando hablo de acopio en general, acopio, cooperativa, todo el sector colector, que trabaje más, y el exportador también, y yo creo que todo ese margen le va a venir bien a todo el país. Acá creo que no se trata de que un actor de la cadena se quede con más o menos, y que si se quiere un actor de la cadena quedarse con más o menos, que tenga que ver en función de la competitividad de cada sector, claro. ¿Entendés lo que te Tengo la última, Leandro, porque está bueno contarle a la gente, ya estuvo Dente, tuviste vos también, hablamos de A Todo Trigo, yo soy un fanático de A Todo Trigo. Contanos alguna cosita, porque A Todo Trigo se viene en abril, ¿no? Se viene en abril, el 29 y 30 de abril. Y deben estar laburando como locos ustedes. Sí, estamos empezando, ahora estamos en una etapa puramente, te diría, meramente comercial para ir organizando bien las cuestiones puramente, vamos a decir, logística, y en muy pocos días vamos a entrar en la parte más contenido, temática. Mirá, yo estoy en lo personal estoy muy contento y feliz que A Todo Trigo se reanude una vez más. Yo creo que es muy importante. El tema, lo que sucede con el trigo, o al menos veo, yo hace 2 años que regresé y lo veía de lejos también, es que cada año siempre hay, viste que decimos, apostamos y siempre, pero nos damos cuenta que cada año siempre A Todo Trigo es importante. Y si bien sea por una cosa, sea por la otra, siempre es pertinente reanudar con ese ciclo. Este año, como vos lo mencionaste, es radical. Es radical por el mero hecho de que justamente va a haber una renovación de autoridades a fin de año y es necesario realmente ver en todas las diferentes sensibilidades políticas en la Argentina cómo posicionarse, porque cuando estamos hablando ahora, ir a Brasil, qué sé yo, ahí hay un poder público, ¿se entiende lo que digo? Yo no soy como yo exportador o acopiador, voy a ir, eventualmente iré en forma privada. Pero ahí me parece que está bueno preguntarle a todas esas fuerzas políticas, no sé, estoy tirando... ¿Tienen idea de hacer algo de eso? Yo en lo personal hoy no te podría realmente responder. Sí me parece que eso sí te puedo adelantar, es que va a haber efectivamente, o en todo caso la persona que se acerque a Mar del Plata no se va a ir con los brazos cruzados y no se va a ir con una decepción diciendo, bueno, al fin y al cabo nadie me dijo nada. Claro. Lo que estamos tratando de ver es que justamente que haya opiniones para ver justamente a ver qué es lo que los futuros responsables públicos van a posicionarse en un producto que me parece que es muy importante y donde realmente, insisto, se han hecho cosas muy problemáticas. Y me parece que eso es un buen comienzo y luego habría que seguir evolucionando en esa medida. Pero yo lo que me encantaría en la Argentina es que empiecen a haber una política agrícola y dentro de una política agrícola que haya políticas en cada producto. Y cuando me refiero a una política agrícola no me refiero a instrumentos de política que vos podés estar o no de acuerdo. Un instrumento de política no deja de ser un instrumento, pero una política es algo mucho más global. Acá decir, no, que abran 2 millones, 1 millón, no es una política agrícola. Una política agrícola es qué tipo de sanidad tenemos, qué tipo de inocuidad tenemos, qué tipo de almacenaje, qué tipo de originación a nivel de certificación varietal tenemos, se están utilizando las semillas varietales, sí o no, qué tipo de puerto, algo con otra visión. Y no una política agrícola solamente lineal, donde solamente se implique al universo agrícola. Yo creo que vamos a tener que hacer un poco más, como en otros países se da, una visión un poco más multipolar, porque la agricultura, vos fijate, Ricardo, y vos en todos tus programas lo ves, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el territorio, con el uso del territorio, tiene que ver con toda una serie de factores que escapan, que son ligados a la agricultura, pero estamos hablando de alimentación, estamos hablando de territorio, y me parece que habría que tener una política también más global que escape y que a la vez se acerque de la propia agricultura. Y yo creo que el desafío nuestro es
tratar, convencer quizás una gran palabra, pero me parece tratar de incorporar más, justamente, lo charlábamos antes del programa, a gente que no tiene por qué saber del agro, Ricardo. ¿Por qué? Porque hay gente que se ocupa, por suerte, si no todos estuviésemos en el mismo mercado, pero hay gente, sinceramente, vos lo tendrás como amigos, gente que no tiene la menor, y no es solamente acá, Ricardo, en cualquier parte del mundo hay gente que no sabe lo que es una semilla de trigo, y a mí me parece que ahí es muy importante empezar, y antes de comunicar, empezar a qué vamos a comunicarles, cómo, y tratar de incorporarlo en el debate, porque ellos están, me parece, implicados, porque ellos quieren tener cada vez más una alimentación más sana, pero más barata, y explicarle también, y es un poco difícil, tener una alimentación. ¿Por qué? Porque acá se viene una, Ricardo, te digo, se viene una como la que se vino en los años 90 en Europa, que nadie pudo anticipar. Es todo el tema de ciertas organizaciones, yo diría un poco fanáticas, que tienen que ver con respecto a cuestiones o posicionamientos ambientales, y ambientales englobo todo, anti-OGM, antiproducto fitosanitario, que son todos posicionamientos pasionales. Cuando estamos en un discurso del orden de la pasión, es muy difícil debatir y escapándose a una cuestión puramente técnica. Vamos a enfrentarnos a eso, nos estamos enfrentando, y a mí me parece que es importantísimo en este desafío, en esta nueva disputa que se va a generar, que tengamos a gente, no diría aliados, pero toda una sociedad que esté realmente involucrada, porque eso lamentablemente fue lo que pasó en Europa. Te termino con esta: en Francia hoy el 2/3 de la población está en contra de los organismos genéticamente modificados, y esos 2/3 comen carne, y esa carne 100% es alimentada a base de harina de soja importada básicamente de Argentina. Entonces, eso ya hoy en día, lamentablemente, no tiene puerta para atrás. Ricardo. Leandro, un capo, como siempre, ¿eh? La realidad es que más que una entrevista es una charla, ¿no? Impactante, sí, ¿no? Qué pena que no es temprano para tomarse un on the rocks, ¿no? Porque está tarde, ¿no? Una birrita acá y una picada. Sí. La vamos a hacer, un día vamos a una picada y la vamos a compartir con la gente. Te agradezco un montón. Con Leandro Pierbattisti uno puede hablar de cualquiera de los cultivos. Es más, si me pongo a preguntarle algo, seguramente de cebada me va a contar el mercado de cebada. Pero quería enfocarlo en trigo, quería tratar de hacer, casi le diría, mire, yo lo voy a usar académicamente hasta en la facultad, porque me parece que es una charla que tiene que ver con lo que viene, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver también con las amenazas, tiene que ver con cómo nos ponemos otra vez en caja lo de 11, 11,5, 12 de proteína, calidad, inocuidad, sanidad, todo el tema ambiental, y además pensar que todo esto, que es lo más interesante, para mí cuando él lo cuenta, y yo me lo imagino con años de profesión, es muy sencillo. El productor sabe hacerlo, los rendimientos lo tenemos fertilizantes, tenemos germoplasma, si no hay lo adaptamos enseguida, hay ganas, hay acopios, hay silobolsas, segregar es muy fácil, salir a los mercados con tipos como Leandro, que se sienten y armen una gran mesa con la gente de Argentrigo, con todas las cámaras, con la Federación de Cooperativas, tenemos una cadena riquísima. Lo que falta lamentablemente es sacar a algunos tipos que han venido estudiando justamente el libro contrario a lo que el mundo busca, tener gente con mente abierta que quiera escuchar ideas razonables. Nos vamos todos por arriba. Gracias, Leandro, de nuevo. Gracias, Ricardo. Muy amable, ¿eh? No, gracias. Y con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.